un poco las cuentas que siguen, o sea, después hay se sigue con esto con una cosa que se llama corchete de Poisson para hacer la notación más compacta. Pero bueno, a ver, si uno saltea un poquitito eso, uno puede, bueno, dada la transformación canónica esta, ¿sí? Plantearse, bueno, fíjense acá, con esa notación de corchete de Poisson no pasa esto, pero fíjense que la corrección para el P es una derivada con respecto al Q con un signo menos, ¿sí? Y la corrección para el Q es una derivada con respecto al P y con signo más, ¿no? Si uno se acuerda de eso, vamos a avanzar un poquitito sin meter tanta álgebra después. Entonces, uno podría preguntarse ahora, vamos a tener que meterlo. Uno podría preguntarse ahora, si yo tengo una transformación canónica, ¿sí? Bien, vamos a ir directo, vamos a pensar como en rotaciones. En rotaciones podemos pensar, si pensamos en rotaciones, ¿se acuerdan que había rotaciones que eran del tipo pasivo, o pasivas, y activas, ¿no? En el caso de transformaciones desde el punto de vista pasivo, por ejemplo, si uno tiene lo que llamamos una variable dinámica, no sé si la habíamos definido antes, es cualquier cosa que depende de eso, cualquier función u, por ejemplo, que depende de q, de p y de t. ¿Está bien? Depende del estado del sistema en un tiempo determinado. ¿Está? Bien. Ahora, yo puedo describir, podría ser la energía cinética, podría ser cualquier cosa. ¿Mm? La misma Q, o sea, la misma posición es una función de estado, nada más que es una función muy particular. Uno podría hacer acá igual a Q1, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Pero bueno, una variable dinámica es cualquier cosa que dependa de Q, de P y de T. Obviamente lo que va a tener sentido, o sea, va a tener mucho más sentido esa variable dinámica cuando la evaluación se realice en un estado del sistema. ¿Está bien? Cuando la evaluación se realice en un Q de T, en un P de T y en un T, ¿no? Eso tendría mucho más sentido físico. Pero en principio ahora una variable dinámica es eso, es un U de Q, P y T. Ahora, si uno hace uno tiene una transformación canónica, más allá de la que sea infinitesimal o no, una transformación canónica en general, uno puede describir esa variable dinámica en las coordenadas viejas, Q, P y T, o puede describirla en las coordenadas nuevas. ¿Está bien? Y si uno quisiera describir las coordenadas nuevas, bueno, uno podría usar esta función. Q. ¿Se entiende? O sea, en este caso, nosotros tenemos una variable dinámica, U monio, definida en función de Q, P y T. ¿Sí? Ahora, lo importante es esto. Ahí la concepción que yo estoy usando de la transformación canónica es una transformación canónica en el aspecto que llamamos pasivo. ¿Mm? La variable dinámica vale lo mismo, o sea, numéricamente tiene el mismo valor en los dos casos, en donde yo lo describa en las coordenadas viejas o en las coordenadas nuevas, pero funcionalmente son diferentes, ¿no? En las coordenadas viejas y en las coordenadas nuevas. Funcionalmente, por eso le pongo el humonio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y vale, yo qué sé, para un caso particular, esto vale, si uno piensa en la energía, 3 joules. Esto también vale 3 joules. Numéricamente son diferentes, perdón, numéricamente son iguales, pero funcionalmente son diferentes. Eso es pensar a la transformación canónica desde un punto de vista pasivo.
¿sí? Uno tiene las coordenadas Q y P, las coordenadas Q grande y P grande. Uno tiene un sistema que es un punto en el espacio de fases descrito con las coordenadas viejas con A, ¿sí? Y otro lugar, digamos, A'. ¿Está bien? Pero U de A es igual a un moño de A', ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. Simplemente estamos usando otro sistema. Es como usar otro sistema de coordenadas. Es como pensar lo que eran los vectores, ¿sí? En las rotaciones pasivas. El vector no cambiaba, ¿ok? Sí su descripción. Acá la variable dinámica no cambia, sí cambia su descripción, digamos. Usas U o usas un moño, pero numéricamente lo mismo. Esa es una transformación de coordenadas pasiva. Un ejemplo fácil, un ejemplo sencillo. Imagínense que ustedes tienen el problema del péndulo y usan X y X punto. ¿Está bien? Bueno, vamos a usar X y P de X, ¿sí? Como una descripción, o la otra descripción que usan es teta y P de teta. ¿Está bien? Ese es un ejemplo digamos, de transformación canónica pasiva. ¿Está bien? Y la transformación canónica lleva de un lado a otro es un cambio de coordenadas y no tiene sentido verlas desde un punto de vista, como lo vamos a ver ahora, que es una transformación canónica activa. Las transformaciones canónicas activas tienen sentido solamente cuando tratamos de transformaciones canónicas que derivan de transformaciones canónicas infinitesimales. ¿Ok? Bien. Vamos a suponer ahora una transformación canónica infinitesimal y vamos a pensar en el U calculado en, en un punto particular del espacio de fase, que sería Q, P y T, ¿sí? Y pensamos, o sea, funcionalmente al U lo dejamos igual y en vez de evaluar en Q y P, evaluamos en Q más delta Q, P más delta P, T. ¿Sí? O sea, funcionalmente la función sigue siendo la misma. El otro U no es un moño, ¿sí? Sigue siendo funcionalmente la misma función, pero ahora se evalúa, ¿sí? En las nuevas coordenadas. Estas serían, si quieren verlo así, el Q grande y este el P grande. ¿Está bien? Eso es pensar a la transformación canónica infinitesimal como una transformación canónica, o sea, una transformación activa, ¿no? Desde el punto de vista activo. ¿Mm? Es bien diferente a la anterior. Funcionalmente son iguales, numéricamente son diferentes. Estamos en el mismo espacio de fases. Y la transformación que lleva de Q chiquita a Q grande es una transformación canónica, que está definida por esto que está acá recuadrado. ¿Se entiende? Bien, veamos cómo varía U, o sea, cuál es el cambio en U ante esa transformación canónica infinitesimal. A ese cambio en U, que podríamos llamarlo delta U, sería hacer el desarrollo de Taylor, ¿sí? Sobre la diferencia esa. Tendríamos U
a orden 0 se cancela, digamos, el término que está a la derecha, entonces me quedaría la derivada de u con respecto a q sub i por delta q sub i más la derivada de u con respecto a p sub i por delta p sub i. ¿Lo ven? El otro término se canceló con el u que estaba a la derecha. Ahora, este delta q sub i yo sé cuánto vale. Esta delta q sub i era lo que era el q sub i grande menos el q sub i chiquitito. ¿Sí? Y eso era igual a epsilon, la derivada de g con respecto a... ¿A qué? A ver si se acuerdan. No, no mire, no vale mirar. P sub i La P más sub i. uno. A p sub i. Bueno. Y el delta p chiquitito era igual ¿a qué? Menos epsilon, la derivada de g con respecto a el Q menos sub i. y con el q, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, fíjense lo que queda. Esto queda la derivada de u con respecto a q sub i por la derivada de g con respecto a p sub i menos la derivada de u con respecto a p sub i por la derivada de g con respecto a q sub i. Todo eso por epsilon. ¿Estamos? Esto da pie a la definición de una cosa que se llama corchete de Poisson. Ya que está, lo metemos porque acá da para meterlo, digamos, de entrada. Fíjense. Definición. Se define como esto. A, B, en la base, o sea, en las coordenadas canónicas, esto después van a ver que es invariante. O sea, no importa qué coordenadas se tomen, pero bueno, es una cosa que se ve después. Descrito en las coordenadas QP. Eso es la derivada de A con respecto a Q sub I, la derivada de B con respecto a P sub I, menos la derivada de, bueno, cruzarlo con el de arriba o abajo, vamos a cruzarlo, bueno, vamos a cruzarlo, prefiero ponerlo, no sé, podemos ponerlo de otra forma. La derivada de B con respecto a Q sub I y la derivada de A con respecto a P sub I. ¿Está bien? Si uno toma esta definición, esto es una definición, ¿sí? Son 3 rayitas acá. Si uno toma esta definición, lo que está arriba es el corchete de Poisson de U con G por epsilon. Hay un epsilon que sale de factor común ahí. No lo quería meter el corchete de Poisson, pero bueno. Acá se prestó, digamos, para ponerlo. También lo definimos ahí de entrada. Entonces, la variación de esa variable dinámica ante esa transformación canónica, está bien que sea una variación infinitesimal, porque la transformación canónica es infinitesimal, por eso el epsilon, ¿sí? Y la cantidad que varía es el corchete de Poisson de U con el G, que es el generador de esa transformación canónica infinitesimal. ¿Está bien? O sea, este sería un primer resultado que después, sumado a otro, van a ver que empieza a cobrar sentido. U, G. Me falta ahí el QP, la notación. El Sí, corchete. tenés razón. Después van a ver, sí, este cálculo, o sea, esto es lo que tiene lindo todas estas teorías, y uno hace la relación con las rotaciones. ¿Se acuerdan cuando uno obtenía un resultado? Ese resultado es independiente de si el resultado, si el sistema estaba rotado o no, ¿sí? Acá con los corchetes de Poisson, si uno expresa todo lo con los corchetes de Poisson, el resultado va a ser independiente si uno expresa ese corchete con respecto a unas
coordenadas canónicas o a otras. ¿Está bien? Entonces, a esta altura está bien hacer lo que dice Demo, de poner acá QP, ¿no? Pero después vamos a ver que esos corchetes de Poisson son invariantes ante transformaciones canónicas. Si son invariantes ante transformaciones canónicas, valen lo mismo si vos lo calculás usando el sistema de coordenadas u otro. ¿Está bien? Cosa que está fantástica porque vos lo que te permite hacer es desarrollar una teoría que es independiente de ¿sí? Del sistema de coordenadas que vos usas, ¿no? Siempre que sean canónicos. Genial. Ahí tenemos un primer resultado. Ya que están definidos los corchetes de Poisson, esto sería, vamos a ponerlo así como primer resultado. Bien, acá te tiene que quedar claro que G, estamos ante una transformación canónica infinitesimal con parámetro epsilon, ¿sí? Y G es el generador, ¿sí? Y U es la variable dinámica que nosotros estamos viendo. Fíjense que esta estructura es muy parecida, esto es para hacer una analogía, pero es como que siempre uno está hablando de lo mismo. Fíjense, ¿se acuerdan cuando uno ponía delta de R es igual a delta de phi por R, ¿no? Sí, acá estamos, delta de U es algo por U, ¿está bien? Son típicas cosas que aparecen en transformaciones infinitesimales, ¿está bien? Es el mismo R que vos estás variando, se usa para ver la transformación infinitesimal esta. Bien. Che, ahora tengo calor, me voy a sacar el abrigo. Uy, me saqué el... Me saqué el micrófono también. A ver si anda el micrófono ahora. Sí, te escuchamos, ¿no? Ahí está. Bueno. Uno podría preguntarse también cómo es... bueno, ahí tendría que ir con los subíndices QP, ¿no? Todavía. Pero bueno, no se los pongo con esa advertencia. Uno podría preguntarse cómo es la variación de U en el tiempo. Preguntarse, por ejemplo, la derivada de U con respecto al tiempo, ¿sí? Siendo que esta U depende de las coordenadas canónicas y del tiempo. Eso va a ser igual. La derivada de U con respecto a QI con Q punto sub I. ¿Está bien? Más la derivada de U con respecto a PI con P punto sub I. Más la derivada de U con respecto al tiempo. Eso sería la derivada con respecto a eso. Esto está bien, ¿no? Porque es una variable dinámica y depende de Q, P y T por ser variable dinámica. Ahora, el Q punto sub I, ¿qué es? ¿Se acuerdan que era la derivada de H con respecto a P sub I? ¿Sí? Que son las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? O sea, acá es donde ya estamos hablando de P y Q físicos, ¿no? Y el P punto sub I es menos la derivada de H con respecto a Q sub I. O sea, si uno junta eso, fíjense que es la definición del corchete de arriba. Nos queda que la derivada con respecto a U al tiempo va a ser igual a... Ahí ven, están empezando a ver la utilidad de los corchetes de Poisson. Lemos le dice paréntesis. Goldstein le dice corchetes. Lo importante es para distinguir corchete, paréntesis, lo que sean, es si son de Poisson, de Lagrange. Acá estamos trabajando con los de Poisson. ¿Ok? Los de Poisson se definen así como lo definimos nosotros. Pero pueden parecer llaves, ¿sí? O corchetes. Algunos le llaman paréntesis. Lo importante es que si son de Poisson o no. ¿Estamos? Esto sería un segundo resultado.
Bien. Estaría bueno ver por qué son invariantes, ¿no? Pero bueno, eso, como ya estábamos con la función esta, la transformación canónica, la aprovechamos al mango. Y lo que vamos a hacer, lo más complicado ahora, es qué pasa cuando, en vez de analizar una variable dinámica, ¿sí? Como un ARDA, como la que venimos hasta ahora, analizamos el mismo hamiltoniano. ¿Qué pasa con eso? Eh, necesito saber qué sucede con el hamiltoniano ante una transformación canónica infinitesimal. ¿Está bien? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el problema? El hamiltoniano, tenemos un problema con el hamiltoniano porque se acuerdan que el hamiltoniano, cuando yo estaba en un sistema de coordenadas canónicos y pasaba a otro, el hamiltoniano cambiaba. ¿Sí? O sea, el hamiltoniano en el viejo sistema no era el mismo que en el nuevo. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado cuando calculo la variación de H cuando sucede una transformación canónica infinitesimal. Entonces, la cuenta que uno tendría que hacer es esta. Se las dejo acá. Cualquier cosa, si no la entienden bien de entrada, se piensa un poquitito, van al libro y lo retomamos en el próximo teórico. ¿Está bien? Fíjense, en el caso que yo esté en PQ y quiera ir de A a B, y supongo que eso es una transformación desde el punto de vista activo, ¿no? Porque estoy en el mismo espacio de fases. Siempre estoy en el mismo espacio de fases. Estoy en el sistema de coordenadas viejo. ¿Sí? Esto, voy a poner Q grande y P grande, que difieren infinitesimalmente del Q chico y P chico, tienen su representación en A', ¿sí? Y B', digamos. No necesariamente tienen que ser lo mismo, ¿sí? Ahí tienen su representación. Si uno trabajara con U, uno sabría que U de A es igual a U monio de A. Eso lo sabría de entrada, ¿está bien? De A', ¿sí? Por lo que vimos antes desde el punto de vista pasivo. Ahora, si de este lado está el H, ¿sí? Y del otro lado está el K, la diferencia que yo tengo al calcular una variación del hamiltoniano, lo pongo con el simbolito de derivada parcial porque así lo usa el Goldstein. El lemos evita esta parte, no sé por qué. Eso después tengo que verlo. ¿Sí? La variación de esto sería el H nuevo menos lo que sería el H evaluado. Ahora el P y Q pasaría a ser el viejo sistema. Esto es lo mismo que pasaba con las rotaciones activas y pasivas que se daban vuelta. ¿Sí? Pero bueno, yo lo que quiero saber es si yo estoy con el P y Q y el H lo uso o sea, sería ahora el nuevo el H, ¿sí? En el viejo estaría el K. ¿No? Eso sería el K de A'. ¿Sí? Y el K de A' es el H de A', ¿se acuerdan? Más la derivada de F2 con respecto al tiempo. ¿Mm? Esa es la diferencia que hay que hacer. Si hubiese sido H de B y H de A', mejor dicho, H monio de A', hubiese sido lo mismo. ¿Está bien? Pero acá se agrega esa derivada temporal y eso va a quedar igual a H de B, H de A
Esto sería h de a. ¿Mm? Ahí me equivoqué yo. Menos la derivada de f2 con respecto al tiempo. Esa sería la variación de h. Se agrega esa diferencia que antes no existía con el u, ahora sí existe, ¿sí? Porque el h no es el mismo en los dos sistemas, el hamiltoniano no es el mismo en los dos sistemas, entonces uno tendría acá lo mismo que tenía antes, lo que uno tenía antes era, ¿se acuerdan? Es lo mismo que pasaba con el u, esto es h con g, ¿Mm? Y acá tiene menos la derivada de f2 con respecto al tiempo. La derivada de f2 con respecto al tiempo era la parte de la identidad, que no dependía del tiempo, y la parte de la función generatriz con el épsilon. Eso me quedaría menos épsilon, la derivada de g con respecto a t. Bien, esa sería la variación del h. Uno me puede preguntar, che, pero el h también es una variable dinámica, depende de q, de p y de t, ¿sí? Bueno, está buena la pregunta esa, pero es la única que es diferente de las demás, ¿está bien? Porque es la que define la estructura del espacio de fases a través de la ecuación de Hamilton, ¿ok? Eso habrá que pensarlo un poquitito más, ¿sí? Pero, o sea, la información que les tiro es diferente. Por eso hay que tratarla desde el punto de vista diferente, porque es la que define, digamos, el espacio de fases. ¿Sí? El espacio de fases, acuérdense, están definidas por las coordenadas Q y P, porque Q y P cumplen las ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Si no, cualquier cosa podría ser un espacio de fases y no lo es. Cualquier cosa podría ser un espacio de fases y no lo es. Un espacio de fases es un espacio donde las líneas no se cruzan, ¿no? Es lo que vimos. Es algo bien diferente. Eh, Eh, Colo- eh, una, una Colorado y duda. Pirín. Bueno, sí. No entendí bien que pusiste ahí la primera resta cuando pusiste el diferencial de Hamilton. ¿Por qué HB menos por qué el hamiltoniano de B Y menos porque H? vos, si vos calculás la variación de H tiene que ser H calculado en la coordenada actual menos el H calculado en la coordenada vieja. Ahora, en la coordenada vieja vos estás como en otro espacio de fase donde el hamiltoniano es diferente. ¿Se entiende? Entonces, numéricamente vos no podés evaluar, eh, a ver si lo podemos ver de otra manera. Pues estaríamos tomando el P y el Q minúscula como las coordenadas nuevas. Sí, Ah, bien. Pensé que era al sí, revés, por eso no me sí, o cerraba. sea, va en los dos sentidos, digamos. Pero, digamos, si vos estás en el P y el Q, que son tus coordenadas actuales, el B acá, si vos pones acá tu coordenada actual acá y tu coordenada vieja acá, en vez de evaluar la coordenada vieja acá, la que tenés que hacer es evaluarla acá abajo, acá. ¿Está bien? Porque el hamiltoniano en el espacio de fase P, Q y chiquitito no funciona. Funciona el otro, el hamiltoniano. También precisamente porque varía, aunque sea infinitesimalmente, fíjate que la variación es infinitesimal porque hay un épsilon ahí, ¿sí? Es diferente. ¿Está bien? Esta cuestión quizás es un poquito más complicada. Esto en realidad, cuando uno va a los libros, se explica mucho más adelante. Lo quería explicar ahora porque está muy pegado con la definición de transformación canónica, ¿sí? Y quizás convenga porque lo tenemos fresco ahora eso, ¿sí? Pero de última, cualquier cosa lo repasamos un poquitito. Esto se reacomoda. Esto se reacomoda en el siguiente, o sea, damos vuelta, el corchete es antisimétrico, ¿no? Porque está definido con una recta, ¿sí? Fíjense, el corchete ahí es antisimétrico, si doy vuelta B y A, ¿sí? Me queda menos el corchete. Entonces, si yo soy, uy, ¿qué pasó? Se cerró. Espero que se haya grabado. Cagamos. Ahí está todo.
Bien, si yo doy vuelta el corchete, esto está en el Goldstein, ¿eh? En el Lemos creo que, no sé si está, pero... Después el Lemos tiene otra perspectiva que se las puedo dar. Está rebelde esto, ¿qué pasa? Es como que no me permite escribir. Ahí está. Si doy vuelta a esto me queda G con H. ¿Sí? Acá me comí un epsilon. ¿Sí? Y acá tenemos quizás el resultado más importante, que es la variación de H es menos epsilon por todo esto que está acá, que habíamos visto que es la derivada total del G como variable dinámica con respecto al tiempo. Lo pongo directamente. Estoy colorado. ¿Entienden el epsilon de dónde salió, no? O sea, esto que está acá es la misma cuenta que yo hice acá. ¿Sí? Donde el U es H. ¿Se entiende? El epsilon salía porque estaba multiplicando a la función generatriz G. ¿Sí? O generadora o generatriz. Entonces, la cuenta es la misma, digamos. H de B menos H de A es epsilon HG, corchete de Poisson. Doy vuelta el corchete de Poisson y me queda, ¿sí? El corchete de H con G con la derivada de G, perdón, de G con H, y ahí estoy usando esto. ¿Está bien? En ese caso estoy usando el U como G. ¿Lo ven ahí? ¿Eh? Bien. Son dos pasos matemáticos, tuvimos en cuenta que el H tiene su carácter diferente, y acá lo que obtenemos es algo tan importante como, y con una, o sea, nos está diciendo algo parecido a lo que nos decía el teorema de Nether, ¿sí? Pero con una perspectiva diferente. Fíjense qué importante que es esto que me está diciendo que sí, el G no depende del tiempo, o sea que si mi variable dinámica, G, era la función generadora de esa transformación canónica infinitesimal, no depende del tiempo, ¿sí? El hamiltoniano no varía. ¿Está bien? G es una variable dinámica, ¿por qué? Porque depende de Q, P y T. ¿Está bien? Ahora, si yo a los P que pongo acá y el Q que pongo acá son mis funciones de movimiento, cuando yo derive eso con respecto al tiempo, ¿se acuerdan que usaba las ecuaciones de Hamilton? ¿Sí? En esa derivada temporal yo usaba que los Q y los P son o sea, cumplían la ecuación de Hamilton, o sea, son mis funciones de movimiento. Esto se puede escribir de esta manera. ¿Está bien? O sea, es una variable dinámica que está evaluada en las soluciones del problema. ¿Está bien? Listo. Si esa variable dinámica, que en principio depende del tiempo, porque el Q depende del tiempo, el P depende del tiempo y además depende del tiempo, ¿sí? Es una cosa que en principio depende del tiempo. No depende del tiempo, o sea que es una constante de movimiento, ¿sí? Eso implica que la variación de h es igual a 0. ¿Ok?
O sea que si yo agarro una función generatriz G, que yo ya sé por cuestiones de simetría, no va a afectar, digamos, al H, automáticamente esa función generatriz va a ser una constante de movimiento. Y ustedes ya saben lo importante que son las constantes de movimiento para resolver los problemas. ¿Ok? Es como que pasamos, a ver, vamos a hacer un poco de raconto histórico. Coordenadas cíclicas, o sea, las primeras constantes de movimiento que nosotros empezamos a conocer son las coordenadas cíclicas. ¿Está bien? El argumento era, che, mira, no aparece en el hamiltoniano, no aparece en el lagrangiano, listo, constante de movimiento. La uso para resolver el problema. Genial. ¿Está bien? Pero eso dependía de que yo haya elegido mis coordenadas, ¿sí? Mis coordenadas apropiadamente. Yo puedo ver, por ejemplo, en el caso del... A ver, algún caso. En el caso de... sí, bueno, en el caso del trompo, ¿sí? Yo podría haber elegido otros ángulos, no los ángulos de Euler, ¿sí? Y si he elegido otros ángulos, no me parecían explícitamente las constantes de movimiento, porque no aparecían en el lagrangiano, ¿está bien? Hubiese sido, o sea, depende de mí, o sea, depende de una cuestión de cómo yo elegía las coordenadas. Después apareció el teorema de Nether, y el teorema de Nether me decía, che, mira, si tenemos no una transformación canónica, sino una transformación de coordenadas ahí, ¿sí? Que dejaba invariante la acción, yo puedo encontrar, mantener una fórmula complicada las constantes de movimiento. ¿Ok? Pero no dependía de mi elección, dependía de que yo ¿cómo se llama? Le encontrara, digamos, al sistema, a la acción, algunas invarianzas. Bueno, y ahora estamos llegando a esto, a esta cuenta, que no sé si tiene un nombre, pero básicamente es esto. ¿Sí? A transformaciones canónicas, ¿sí? Que dejen invariante hamiltoniano, me aseguran, ¿sí? A través de la función generadora de esa transformación, que son constantes de movimiento. ¿Sí? Otra cosa que no depende, ¿sí? de mi buena elección de coordenadas para describir el sistema. ¿Está bien? Es como que tratamos, o sea, con la intención, nosotros tuvimos la intención de estudiar transformaciones canónicas para obtener una transformación canónica particular, ¿sí? Que me deje a todas las, ¿sí? Todas las coordenadas cíclicas, ¿sí? Con ese argumento, ¿no? Y es como que ese estudio me devolvió este hecho, digamos, el hecho de que las funciones generadoras, si yo elijo, si yo descubro cuáles son las transformaciones, ¿sí? Que dejan invariante al hamiltoniano, ya sé cuáles son mis constantes de movimiento y con eso podría resolver el problema. ¿Está bien? ¿Se entiende? Son cosas importantes. Bueno, esto quizás después lo retomemos, sobre todo, obviamente, si les hice renegar un poquitito con el teorema de Nether, que es importante, esto también es importante, así que vamos a renegar de la misma manera que renovamos con Nether. Vamos a renegar. Tengo una pregunta ahí, sí. No sé qué tan apropiada será, pero porque me está costando pensar digamos, qué es lo que porque digamos, el teorema de Nether, como vos dijiste recién, lo que se busca era, por ejemplo, una invariancia entre una traslación o rotación. Después lo de las cilíndricas era ver qué coordenadas no estuvieran. Acá lo que me está costando ver es qué son estas transformaciones canónicas que hacemos. No sé si es algo de álgebra por ahí que me estoy olvidando, pero No, ¿es fíjate que algo que se está... hace específicamente a esas coordenadas P y Q, digamos? sí. ¿O es algo que se puede ver un poco más? Mirá, lo primero que se me ocurre contestar es que cuando vos ibas a Nether, ¿sí? Las transformaciones eran, por ejemplo, un movimiento colectivo de partículas, ¿sí? En rotación o en traslación,
te dejaba invariante la acción y bueno, vos resolvías y obtenías como resultado de eso, ¿sí? Una constante de movimiento. ¿Tá? En este caso, vos lo que tenés es, vos, quizás convenga con un ejemplico, me salió el centroamericano, Colombiano, sí. ¿sí? Estoy a full con eso. El... Está viendo mucho Pablo Escobar. Sí, hermano. Bueno, quizás con un ejemplo se entienda un poquitito mejor. Imagínate, fíjate lo que es la transformación canónica. Básicamente la transformación canónica era delta Q sub I igual a epsilon, la derivada de G con respecto a P sub I, ¿no? Y delta P sub I era igual a menos epsilon, la derivada de G con respecto a Q sub I. Y yo ya sé de antemano que si vos tenés una invariancia ante traslación, ¿sí? Lo que se conserva, ¿qué era? El momento Lineal, lineal en esa el momento dirección. lineal. Entonces, si se conservara el momento lineal, entonces un buen candidato para analizar eso, el G sería el momento lineal. Ahora, ese G es un escalar, ¿sí? Entonces, de la misma manera tengo que tener cuidado, bueno, ese es el momento lineal en alguna dirección. Ponele en X. ¿Ok? Entonces, uno lo que podría decir es, bueno, supongamos que el sistema mi hamiltoniano es invariante ante ese, ¿sí? Ante esa transformación canónica, veamos cuál es la transformación canónica que genera ese momento lineal en X. ¿Sí? Eso podría ser, el G podría ser el momento lineal en X total, ¿sí? Pero también podría ser el momento lineal en X de la partícula 1, digamos, ¿no? O sea, es bastante flexible esto, digamos. Suponete que G, acuérdate que G era una función de Q, P y T, ¿no? O sea, si uno lo hacía bien era Q, P grande y T, porque venía del F2, pero después dijimos, bueno, poner P grande y P chica es una cuestión de, ¿sí? Naranjas y jirafa, digamos, nada más. Bueno, pero con cuidado, digamos, hay que manejar esto. Entonces, digamos, bueno, si esto es P, imagínate que no tenemos vínculo y estamos en la misma situación que tenemos con Nether, que hay que tener cuidado con eso, con los vínculos. Pero vamos, sin vínculos, esto sea el Px de la partícula 1. O sea, tenés 125 partículas y solamente elegís el Px de la partícula 1. P1X, ¿no? En vez de poner, ¿sí? La coordenada que corresponde, este sería una de las dos n posibilidades, ¿no? Acá tenés 2n argumento, 2n más un argumento, agarrás uno de los argumentos y le pones ese, P. Bueno, ¿qué te va a aparecer como delta QI y delta PI? Fíjate, como delta QI, ¿sí? El único que te va a sobrevivir es el delta Q, o sea, el delta R de esa partícula 1 en la dirección X. ¿Está bien? Te va a dar, o sea, te va a dar todos ceros, excepto en la partícula 1, dirección X. Y eso te va a dar que el delta R de la partícula 1 en la dirección X va a ser epsilon. ¿Está bien? Fíjate lo que te hizo esa función generadora. Lo que te generó es el mismo sistema. Ahora hay que hacer el delta PI, te va a dar todo cero, ¿no? Porque no, ¿sí? Eso es derivada con respecto a Q y el Q no aparece en la función generatriz. Entonces, lo que te hizo esa función generatriz es agarrar todo el sistema, seleccionar una de las partículas del sistema y movértela en una cantidad epsilon a la derecha en dirección X. ¿Está? Eso es lo que te provoca la transformación, o sea, esa función generatriz sobre el sistema. ¿Está? Ese sería el primer paso de lo que es la transformación canónica infinitesimal. Y el segundo paso es, bueno, si vos suponés
que ese efecto sobre el hamiltoniano, o sea, no tiene, eso que hiciste no tiene efecto sobre el hamiltoniano. O sea que ante esa situación esto es 0. El resultado, esto se puede ir en las dos direcciones, ¿no? El resultado es que P1X es una constante de movimiento. ¿Sí? O sea, es como que lo que estás viendo, vos tenés un sistema de partículas y estás viendo la partícula 1 viajar, ¿sí? Viajar en cualquier dirección, pero la velocidad en la dirección X se mantiene constante. ¿Se entiende? Es como eso, digamos. Es esa Y situación. ahí no hemos elegido la G como décimo momento justamente porque, o sea, porque empezamos asumiendo que iba a ser constante movimiento. ¿No dijiste eso? No, bueno, Oh. sí, por eso está en las dos direcciones eso, pero bueno, ponle que elegimos eso y justo tener un hamiltoniano que no depende de, o sea, que no se ve afectada en esa, o sea, si vos movés, o sea, calculás el hamiltoniano con todas las partículas y lo calculás después, pero desplazando la primera partícula en X, en epsilon en la dirección X, Ujú. el valor es el mismo, ¿sí? Listo, ahí tenés una constante de movimiento, que es esa. ¿Está? Eso después igual lo vamos a retomar, porque esto es un tema que tendría que aparecer un poquito más adelante, quizás me adelanté un poco, ¿sí? Pero bueno, pero creo que con lo que vimos ya se tendría que entender. Bueno, por eso les decía, piénsenlo en un poquitito, léanlo, agarren los dos libros, lean esa parte. Van a ver que hay mucha matemática de corchete de Poisson y y corchetes, los otros corchetes se llaman de Lagrange. Pero bueno, salteando esto sería lo más importante. Lo más importante es esta ecuación por lejos. ¿Mm? Esta ecuación, esto es dijimos primero, segundo resultado, este es el tercer resultado importante, ¿no? Ponele un colorcito. ¿Está? Ujú. Porque estamos, digamos, como una de las conclusiones importantes de la materia. Si bien ahora, después en la próxima clase vamos a ir Hamilton-Jacobi, que ataca ya directamente al problema ese de hacer a todas las coordenadas cíclicas, entre comillas. Esto sería también como un cierre importante de la materia. ¿Eh? Uno de los cierres importantes de la materia. Obviamente después esto hay que aplicarlo, como nosotros lo hicimos con el teorema de Nether, habría que aplicarlo particularmente a lo que es momento lineal y momento angular para atacar algunos casos clásicos. ¿Está bien? Aunque es completamente general. Bien. Hagamos un poquitito de... Bueno, voy a tener que... Ya son y 14. Bien. Hagamos esto, así los ayudo a leer los dos libros. Así los obligo a leer a los dos. Leemos. En el Lemos, en una parte que es importante, dice, bueno, está bien, esto está muy bien, diferencial de phi es igual a p diferencial de q menos p grande diferencial de q grande más k menos h diferencial de t. Esto está muy bueno para atacar el problema de las transformaciones canónicas, pero dice, en realidad, a nosotros nos basta tomar esto y hacer después análisis mucho más sencillos. Diferencial de phi igual a p diferencial de q, p diferencial de q menos p grande diferencial de q, q grande. Y se queda con esto. A mí me dice, lo demás, lo que está ahí arriba es demasiado complicado, esto que está acá abajo es muy simple y da el mismo resultado, porque está bien, siempre y cuando los diferenciales
¿sí? Siempre que, esto también vale, siempre que los diferenciales sean a tiempo fijo. ¿Sí? ¿Qué significa que los diferenciales sean a tiempo fijo? Si uno, acá no sé si lo voy a llegar a explicar, pero bueno, en principio les voy a decir por dónde va la explicación de esto. Es, si uno toma a Q y a P como, como variables, podría tomarlas mayúsculas, digamos, acá. Total, con que sean estas también, digamos, no pasa nada. Pero bueno, si uno elige este como variables independientes, o sea, si son variables independientes, lo que estoy diciendo es que el Q grande, al ser función de Q, P y T, no lo es, ¿no? Y el P grande, al ser función de Q, P y T, no lo es. Si uno piensa en Q y P como las variables de referencia que yo voy a tomar para hacer esa diferenciación, ¿sí? Entonces, y llamo delta a la diferenciación a tiempo fijo, uno podría decir lo siguiente, que el delta Q es igual a un diferencial Q, el delta P es igual a un diferencial P chiquitito. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Porque son independientes, no dependen del tiempo. ¿Sí? Ahora, lo que sí voy a tener que tener cuidado es cuando haga el delta Q, el delta P o el delta phi. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer, o por lo menos lo voy a ver, lo voy a plantear para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? O sea que esto que está acá, en realidad se tendría que escribir como delta phi y delta Q. Ahí. Porque esa diferenciación es a tiempo fijo. ¿Se entiende? El diferencial Q a tiempo fijo o a tiempo no fijo es el mismo diferencial porque es una variable independiente. ¿Está? Ahora, este delta Q que está ahí, al ser igual, eh, al ser igual Q, una función de Q, P y T, esto es igual a la derivada de Q con respecto a Q, diferencial Q, más la derivada de Q con respecto a P, diferencial P, porque son independientes. ¿Esto está claro? Esa es una diferenciación a tiempo fijo. ¿Sí? Y después el delta phi, que en principio el delta phi es una función. Uno podría pensarlo como... A ver. El delta phi lo podemos pensar como... a ver si los muestro directamente. Cayó por debajo de $33,000. El precio es de $32,950. Un poquito. ¿Tenés que correr? ¿Qué? ¿Tenés que correr? No, por ahora no. Ah, A ver si los muestro acá. Bueno, esto es lo que les mostré recién, lo de Lemos. Vean, Q y P independiente, esto es lo que les dije. El delta Q, acá lo puse al revés, es haciendo la diferencia entre lo que es a ver, voy por acá. Menos mal que lo vi, bueno, me había olvidado. El delta Q, esto que está acá, ¿sí? Es el diferencial Q menos lo que le sobra.
y lo que sobra es la derivada de Q con respecto al tiempo en diferencial de T. Es lo mismo que puse antes, ¿sí? Nada más que usando que el diferencial Q es todo, ¿no? Es el diferencial Q que ocurre en el tiempo. Con el delta P pasa lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy hablando o están muy perdidos? Los confundí un poquitito al pasar de un lado a otro. Estos dos, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Ujú. Esta es una diferenciación a tiempo constante. La diferenciación a tiempo constante difiere con la diferenciación total, ¿sí? Con respecto a ese término que es menos delta Q con respecto al tiempo y menos delta P con respecto al tiempo. Listo. Ahora, si uno considera, acá uno está considerando una situación que es, por ejemplo, las transformaciones canónicas del tipo 1, ¿sí? Cuando uno hace, ¿se acuerdan que la del tipo 1 dependían? Eso supuestamente si uno hace para otros tipos también va a funcionar, pero para el tipo 1 dependía del Q chiquito y el Q grande, ¿sí? Cuando uno hace la diferenciación a tiempo fijo, ¿sí? Lo que obtiene es todo esto. ¿Está bien? Simplemente usando que la diferenciación a Q chiquitito es una diferenciación que está bien, pero uno tiene que tener cuidado cuando hace la diferenciación en el Q grande. ¿Sí? La diferenciación en el Q grande es la que está acá. Lo reemplaza ahí, ¿sí? Y cuando uno pone lo que hay que poner, o sea, esto sería el diferencial phi, ¿sí? Ese sería el diferencial phi a tiempo fijo, ¿m? Y pone acá el diferencial, lo que aparecía a la derecha, pero también a tiempo fijo, le sobra este término, y si uno usa, o sea, uno igualando acá término a término, lo que obtiene son las mismas ecuaciones, las mismas condiciones que obtenía para lo que era la transformación canónica de tipo 1. ¿Está bien? Simplemente esto es una referencia, una cuenta que uno puede hacer para validar esa afirmación que hace Lemos, ¿sí? En su libro. ¿Está? ¿Por qué es importante? Es importante porque en función de esta validación, o sea, en función de esta ecuación, él desarrolla toda la teoría subsiguiente. Y fíjense que básicamente aquí lo que está haciendo, ¿sí? De ahí salen directamente los corchetes de Poisson y las transformaciones canónicas infinitesimales, como lo plantea Lemos. ¿Sí? En cambio, Goldstein no lo plantea desde ese lugar, sino lo plantea más desde el lugar que hicimos nosotros, que tiene que ver más con una visión de transformaciones canónicas infinitesimales sucesivas, ¿sí? Como pasaba con las rotaciones. ¿Mm? Eso es uno. Y después lo importante, esto después lo completo. Y quizás lo más importante de todo es mostrar que los corchetes de Poisson son invariantes canónicos. ¿Sí? ¿Qué significa que los corchetes de Poisson son invariantes canónicos? Es, si yo tengo dos variables dinámicas escritas en una base particular QP, esa cuenta con el corchete de Poisson es lo mismo que yo lo haga en la grande. ¿Está bien? O sea, esto es importante. Esto se llama invarianza. Varianza sería canónica de los corchetes de Poisson. Imagínense que esto es importante porque si no, uno no puede, o sea, esto valida la ecuación esta que escribimos recién, ¿no? Que es si no, no podríamos escribir eso. Esto está validado por ese hecho. ¿Se acuerdan que en el medio aparecen los corchetes en esa cuenta? Entonces es importante. La invarianza se muestra a partir de lo que son lo que se llaman corchetes fundamentales.
Los corchetes fundamentales son estos. Q sub I, Q sub J es igual a 0. En realidad, esto me parece que vamos a tener que rever el Q sub I, Q sub J en la base Q chiquitita, P chiquitita. Si yo pongo Q chiquitita y en la base Q chiquitita y P chiquitita es trivial esa cuenta. Lo que no es trivial es con la Q y las Q grandes. La otra es P grande y PJ en la base QP es igual a 0. Y la Q sub I y la PJ en la base QP es igual a delta IJ. Estos son los corchetes fundamentales. Esto hay que demostrarlo. Sí, y con la demostración de eso se prueba fácil la invariancia de los corchetes. ¿Está bien? ¿Por dónde le entro para demostrar esto? Esto sale de considerar, por ejemplo, que esto que está acá es un diferencial exacto. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a poner P diferencial Q menos P grande diferencial Q grande, ¿no? Al ser eso un diferencial exacto, ¿sí? Acuérdense que este P, a ese P chiquitito, acá estoy trabajando sin subíndices, pero con subíndices más o menos lo mismo. Acuérdense que como ese diferencial es exacto, lo que vale es que la derivada de phi con respecto a Q es P. ¿Eso está claro ahí? ¿Sí? Y la derivada de phi con respecto a Q grande es igual a menos P. ¿Está bien? Entonces, de acá sale, ¿sí? Que las derivadas mixtas son iguales. ¿Sí? O sea que si yo derivo phi con respecto a Q, lo derivo dos veces, la próxima vez la derivada con respecto a Q grande va a ser igual a la derivada de phi con respecto a Q, la derivada de Q. ¿Está bien? Entonces, eso lo que me dice es que la derivada de P con respecto a Q grande es igual a la derivada a menos la derivada de P con respecto a Q chiquita. ¿Se entiende lo que hice? ¿Mm? Entonces, si uno juega con esto, hace el truco de siempre, diferencial de phi, por ejemplo, P diferencial Q menos diferencial de PQ más Q diferencial de P, a esto lo pasa por otro lado, y uno obtiene diferencial de phi más PQ igual a P diferencial de Q más Q diferencial de P. Fíjense que acá ahora tenemos otra posibilidad de jugar con los diferenciales, con el diferencial exacto. ¿Sí? Haciendo el mismo razonamiento que hice antes, lo que obtengo es que, a ver si acá sale directamente, la derivada de P con respecto a P grande es igual a la derivada de Q grande con respecto al Q chiquitito. ¿Lo ven ahí? Uno obtiene esta ecuación. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Sí, o sea, es la derivada mixta, ¿no? La derivada parcial mixta, Sí. uno juega con eso. Si uno siguiera la historia de los subíndices, ¿sí? O sea, si uno le pusiese subíndices como que hay que ponerle a todo, lo que obtiene es esto. IJ, JI, se cruzan los subíndices. P sub IJ, JI.
¿Mm? Entonces, el resultado que obtiene es el siguiente. Es que, a ver si me lo acuerdo. La derivada de Q sub I con respecto a Q grande sub J es igual a la derivada de P grande J con respecto a P chiquitita I. Fíjense que no se mezclan y mantiene el signo positivo, ¿sí? Pero los índices siempre se cruzan. Este es el primer resultado. El segundo resultado es la derivada de Q sub I con respecto al P grande J es igual, se mezclan, es la derivada de Q sub J con respecto a P sub I. El segundo es la derivada, esto cualquier cosa después ustedes lo confirman. La derivada de P sub I con respecto a P grande J es igual a la derivada de QJ con respecto a Q sub I. Se entiende de dónde salió eso, ¿no? Del diferencial exacto de arriba. Y uno jugando con los diferenciales exactos, o sea, son 4 posibilidades, tiene 4 ecuaciones diferentes que son estas. Y después tiene la derivada P sub I con respecto a Q sub J es igual, signo negativo, la derivada de P grande J con respecto a Q sub I. Entonces, fíjense, si uno calculara el corchete de Poisson, vamos a, o sea, uno tendría que probar estos tres, o sea, esto lo hago yo, esto lo hacen ustedes para la semana para el jueves. ¿Está bien? Para practicar un poquitito. El QI, QJ lo hago yo. Entonces, QI, QJ, obviamente en la base QP chiquitita. Eso habíamos dicho que era la derivada de QI con respecto al Q. Acá no puedo usar el mismo índice, así que hago así. Menos la derivada de QJ, la derivada de QI, QL, PL. Esa es la cuenta que tengo que hacer y me tiene que dar 0. Ahora, acá lo que voy a usar es esto que está acá, ¿sí? Fíjense, si yo sigo la ecuación de arriba, está mezclado, invierto los signos, me quedaría menos la derivada de QL con respecto a PJ, ¿sí? Se me cruzan los índices y se me cruzan las coordenadas, ¿sí? Bien, entonces fíjense que ahí me quedaría bien una suma. Y de este lado voy a dar vuelta no, QL, y ahora tendría CPL. Doy vuelta a este. Eso me quedaría, esto que está acá es igual a menos la derivada de PL con respecto a Q sub J. A ver, espera, ¿está bien? Sí, ¿no? Los símbolos no. Entonces, ahí, ¿qué me queda? Me queda la derivada de QI con respecto a QL, signo menos, la derivada de QL con respecto a PJ, menos con menos. Ah, no, esto es con signo más. Entonces me queda menos la derivada de QJ con respecto
menos, a esto lo voy a poner primero al segundo QI con respecto a PL y la derivada de PL con respecto a QJ. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo que hice ahí es menos, ahí queda menos la derivada de QI con respecto a acá va PJ, perdón. ¿Sí? Porque acuérdense que el sistema de coordenadas, o las coordenadas independientes son los Q y el P, no son los Q solos, ¿no? Entonces cuando yo, si yo quisiera hacer, a ver, por separado la derivada de QI con respecto a PJ, y quisiera usar de intermediario, ¿sí? Las otras coordenadas, las coordenadas viejas, no tengo que usar las Q solamente, tengo que usar las Q y las P, porque son todas independientes. Entonces quedaría así, Q sub I, QL, la derivada de QL con respecto a PJ, ¿no? Más la derivada de Q sub I, PL, la derivada de PL con respecto a PJ. ¿Se entiende? Ahora, ya de entrada sé que esto es igual a 0 porque las Q y las P grandes son independientes. Así que esto es igual a 0. Porque Q y P son independientes y son, seguro que son diferentes, porque no se cruzan los Q y los P. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, sí se cruzan los Q con los Q, o sea, si yo hiciera la derivada de QI grande con respecto a QJ grande, eso sería delta IJ. ¿Está bien? Pero como los Q y los P no se cruzan, eso da 0. ¿Está? Bueno, ahí tienen para divertirse. Háganlo. Yo seguro que habrán quedado algunas dudas, pero si ustedes hacen estas dos cosas, estos dos corchetes, lo hacen ustedes para el jueves, creo que se van a dar cuenta de alguna duda que les quede. ¿Sí? A mí